Bien, para aquellos que no me conocen, me llamo William Vázquez, soy pastor en la Catacumba 1. Me conocen como Willy el de Angie. Tenemos esa tendencia de Fernando el de Ana, Miguel el de Gualesca, Carlos el de Zaida, pues Willy el de Angie. Pero lo más importante es que he sido alguien perdonado por el Señor, lavado con su sangre. Y eso es suficiente. Hoy voy a estar compartiendo lo que es la segunda plenaria. Y originalmente iba a ser la primera. Pero como íbamos a presentar el ayuno ayer, por eso fue que entonces Miguel se hizo un cambio. Pero por eso es un tema bien importante. Pero antes de ir ahí, quiero leer el versículo. Cuando vemos que el tema es preparado, tenemos un versículo clave. Y ese versículo clave está basado en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el tema es como preparado, ¿verdad?, de retiro. Pero esa preparación requiere lo que leímos antes. Conocer la escritura inspirada por Dios. Lo bueno, no sé, aquellos que son maestros, la escuela, siempre hay como el manual del maestro y el manual del estudiante, ¿verdad? Y el manual del maestro tiene una peculiaridad, que si hay ejercicio, tiene las contestaciones y ayuda al maestro, ¿verdad? Pero los estudiantes siempre quisieran ver el manual del maestro porque, ¿verdad?, tiene toda la información. Lo tremendo de la palabra es que la palabra no hay un manual para el maestro y un manual para el estudiante. Es el mismo manual para todos. Así que es como diría cuando tenemos un examen con el libro abierto, aquellos que alguna vez estudiaron y era un examen open book con el libro abierto, donde tenías que saber dónde buscar y dónde encontrar las contestaciones. Así es la palabra de Dios. Es para todos. No es que hay un manual, no es que hay una Biblia para un pastor, para un líder y un manual para una oveja, no. Es la misma palabra para todos. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adoración, Señor. Padre, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de todo reconocimiento, Señor. Padre, gracias porque sentimos tu presencia, porque tu Espíritu Santo se estuvo paseando en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú puedas ministrar a nuestros corazones, Señor. Padre, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Todo aquello que pueda ocupar nuestra mente, que nos quiera distraer, lo llevamos ante tu presencia, Señor. Padre, y te pedimos que limpie los aires, Señor. Cualquier oposición, cualquier cosa que el enemigo quiera levantar para impedir lo que tú quieres hacer en este retiro, Señor, atamos y reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas sorprendiéndonos, Señor. Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres digno, Señor, y porque estamos aquí porque tú resucitaste, Señor. Háblanos, ministranos, Señor. Oramos también por los hermanos que vengan en camino, Señor, que lleguen en bien, Señor. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces, pues si fuéramos a tener un título a la plenaria, es la necesidad de confesión de pecados y arrepentimiento, ¿verdad? Y es un tema, pues, bien importante, pero a la misma vez un poco como complicado, porque la confesión y hablar de pecado, eso no es un tema muy común en estos tiempos. No sé cómo lo ven ustedes, pero nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque estamos en un mundo de mucha mentira y de mucho engaño. Y la palabra de Dios es nuestro fundamento. No sé si le ha pasado, he conocido personas que quizás el titular de un periódico le dan una validez como si fuera bien tremendo, pero a veces cuestionan si la palabra es de Dios porque la escribieron hombres. Pero cuando digo que son tiempos peligrosos, son peligrosos el no dominar bien y no conocer la palabra de Dios. Porque cuando no dominamos bien la palabra de Dios o no la escudriñamos, no la mantenemos estudiándola, puede suceder que
puede haber confusión o puede haber engaño. Porque estamos en tiempos donde como hay tanta mentira y medias verdades, pues podemos ver que el enemigo trata de utilizar lo que sucedió en el Edén, utilizar una media verdad con una mentira. Y por eso es que la importancia de la palabra. Y no solamente eso, sino que veo que también más peligroso es conocer la palabra, pero no aplicarla o no ponerla en práctica, no ponerla en acción, ¿verdad? Pero como nosotros leímos el texto base de que la palabra de Dios es la palabra, que las instrucciones que Él nos da a nosotros, que dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Hoy por eso quiero que podamos tocar el tema de lo que es el arrepentimiento, lo que es el pecado. Quiero leerles una historia cortita. Se las voy a leer. Dice, un día una madre encargó a su hijo comprar un frasco de vinagre. Y como su hijo estaba en primer grado y salía media hora antes que su hermano, le tocó comprarlo a él. Y entonces ese hermano va y compra el pote de vinagre. Pero cuando tiene la bolsa que va caminando, el pote de vinagre se le cayó y se rompió. Cuando se encuentra con su hermano, le pregunta, mira, ¿qué hago? Se rompió el pote de vinagre. Y el hermano le dijo, eso es simple, compra otro. Compra otro pote de vinagre y yo no voy a decir nada. Sucede que como él no le dijo a su mamá lo que había sucedido, el hermano empezó a chantajearlo. Cada vez que la mamá o ese muchacho le tocaba hacer algo, su hermano le decía vinagre. Vinagre. Y entonces la palabra vinagre era, a rayo, se me rompió el pote de vinagre. Por 2 años su hermano estuvo chantajeado, estuvo con una tortura, porque él tenía que hacer todo lo que le tocaba a su hermano, porque él lo iba a mencionar la palabra vinagre era, le voy a decir lo que pasó. Después de 2 años, su hermano le cuenta, chico, mami supo lo que había pasado desde el día 1, porque ella me preguntó por qué en el recibo habían 2 potes de vinagre. Ella sabe desde el día 1 que el pote de vinagre se rompió y por eso se compró 2 y ella nos había perdonado. Entonces cuando él le confiesa eso, él se queda, tú sabes, como que es a rayo, o sea que no pasa nada, como que ella me había perdonado, pero fíjese como por 2 años él fue esclavo de no haber dicho la verdad. Pero entonces si nosotros vemos eso hoy en día, de la misma manera Dios nos perdona a nosotros. Y en muchas ocasiones Dios nos ha perdonado, pero si no confesamos nuestros pecados es como si Satanás nos estuviera diciendo pecado, pecado, pecado. ¿Ves? Que es una forma de cómo Dios nos ha perdonado, pero nosotros no hemos recibido el perdón porque quizás no lo hemos confesado. Y como no lo hemos confesado, pensamos que no tenemos perdón, pero ya hemos sido perdonados. Fíjese como por 2 años ese niño fue esclavo de que no le iban a perdonar. Su hermano se aprovechó de él cuando desde el día primero su mamá lo había perdonado. Y quiero que vayamos a vamos a leer en primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, siendo que lo vamos a tener ahí. Y dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y hoy anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese cómo la palabra nos enseña y es clara. Y quiero decir algo.
Yo no voy a decir nada nuevo, yo no tengo ninguna nueva revelación, estoy leyendo lo que es la palabra de Dios. Y lo tremendo de la palabra de Dios es que no importa cuántas veces usted haya leído la Biblia de tapa a tapa, tenemos que continuar leyéndola, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ahí cuando leemos que si decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos, tenemos que tener cuidado con una mentira que el mundo nos quiere dar, con una mentira que Satanás también trata de poner en nuestra mente. Y es como que nosotros estamos bien. Y la realidad es que nosotros como cristianos, aún convertidos, aún habiendo reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos pecar, pecamos, fallamos, erramos. Pero la mentira del mundo es hacernos ver de que siempre estamos bien. ¿Le ha pasado que usted tiene personas a su lado que como que siempre le dice que está bien? Siempre necesitamos tener personas a nuestro lado que nos amen verdaderamente, que si algo realmente no está bien, no lo diga. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos gusta cuando alguien siempre te está diciendo que tú estás bien. ¿A quién le amarga un dulce? ¿A quién le va a molestar a alguien que te diga algo bien tremendo, verdad? Pero es una mentira que este mundo nos quiere hacer ver como que si ya nos arrepentimos, pues ya tenemos una vida perfecta y nosotros no fallamos, los que fallan son los demás. Ahora bien, la confesión de pecados y el arrepentimiento no es lo mismo. ¿Por qué? Hay personas que pueden confesar su pecado y no estar arrepentidas. Por eso digo que no es lo mismo, lo puedo confesar, pero no estoy arrepentido de lo que hice. Por eso es que son dos cosas bien diferentes y la importancia de que una cosa tiene que ir atado de la otra. Por eso voy a estar leyendo unas definiciones. Los hermanos de la ONU me perdonan porque a veces uno repite los mismos comentarios, ¿verdad? Pero hoy en día buscar significado es complicado. Cuando yo estudiaba en la escuela, si uno tenía un diccionario, eso era oro. Y ni hablar si tenías una enciclopedia o algún amigo que tuviera una enciclopedia. Y cuando uno necesitaba una definición, era simple. Uno abría el libro, hasta un diccionario bíblico o una definición y tenía la definición. Hoy en día es complicado, porque hay tantos comentarios bíblicos, tantos diccionarios. Está el de la Real Academia Española, está el otro, y cuando uno empieza a buscar definiciones, hay tantas definiciones que es hasta peligroso, porque puedes buscar cuál es la más que te guste. Pero usé uno de los diccionarios bíblicos, pero arrepentimiento, dice el término hebreo, es naham, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, significa sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto el cual se siente la pena. Dice, un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Involucra el alejamiento sincero del pecado para servir a Dios e incluye tristeza por el pecado y su confesión. Y cuando fuere posible, restitución. En ciertos puntos la Escritura se refiere a Dios cambiando sus planes en respuesta a eventos de arrepentimiento. Pero pecado, y cuando digo pecado, esto es como si fuera una palabra mala, ¿verdad? Usted escucha que se hable de pecado, es como que ya lo que queremos, lo que quiere vender el mundo es como que busca de Dios, todo va a estar bien, vas a ser próspero, y a veces yo siento como si fuera hasta más motivación, como si todo fuera palabras bonitas. Y yo les digo algo, cuando yo leo la palabra, yo soy confrontado. Cuando uno lee la palabra, duele, porque muchas veces te confronta o con tu condición o con lo que estás haciendo. Y quiero hacer una diferencia. Una cosa es estar viviendo en pecado y practicar el pecado. Y otra cosa es de que, mira, a veces pecamos, pero no con la intención o quizás no me di cuenta. Pero esta palabra pecado es como una palabra mala. Pero si nos vamos a lo que es el griego, la palabra pecado en griego, armatía, que significa fallar al blanco. Mejor conocido entre nosotros, errar en el blanco. Y esto viene del concepto del tiro del arco, de que debe dar en el centro. Y si das fuera del centro, erraste. Y eso es lo que dice la definición. Dice, esto es lo que el pecado lo hace cuando no obedece perfectamente la ley de Dios en cada momento.
en cada pensamiento y en cada acción. El pecado es pues el quebrantamiento de la ley. Es importante entender que el pecado es una violación a la ley y va en contra de Dios, de forma que acarrea consecuencias, ¿verdad? Estamos en unos tiempos donde el mundo no quiere hablar de las consecuencias. Es como que haz lo que tú quieras, tú puedes. Pero la vida se trata de decisiones y consecuencias, para bien o para mal. Hoy en día el pecado se minimiza, tanto en la sociedad como en la iglesia misma. En algunos casos se ve como un síndrome, como una enfermedad que no tiene implicación ética alguna. Para otros es visto como un pensamiento negativo a corregirse o simplemente un error o fallo humano. El pecado de las Escrituras no es únicamente identificado por las malas obras, sino que el pecado abarca tanto al hombre externo como el interno. El pecado se da en los malos pensamientos, en las actitudes incorrectas, en las intenciones de autoexaltación que acompañan a sus acciones. Pero de todo esto, lo más terrible del pecado es uno no poderlo reconocer, uno no darse cuenta. Pero si nosotros vemos lo que es pecado, pudiéramos ver que nuestro problema era el pecado. La palabra nos enseña que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Y a veces uno dice, oye, pero es que por culpa de Adán y Eva, pues nosotros estamos pasando las consecuencias, ¿verdad? Yo sé que algunos pensarían cuando uno llegue, oye, chico, Adán o Eva, si ustedes no hubieran pecado, qué muchos problemas nos hubiéramos evitado. Pero lo tremendo es que la palabra nos enseña que nuestro problema del pecado también fue resuelto por un hombre. Así como el pecado entró por la desobediencia de un hombre, nuestro problema fue resuelto por un hombre y por la obediencia de ese hombre que es Jesús. Y eso lo vemos en Romanos 5, Romanos 5 del 19 al 21 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas de donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que por la desobediencia de uno vino el pecado, pero por la obediencia de otro vino la salvación y la gracia. A veces la mente se pone a correr, uno dice, tendemos a juzgar quizás a los demás o a Adán, pero uno dice, y si yo hubiera sido Adán, a lo mejor no hubiera necesitado que Eva me dijera que comiera, porque tendemos a siempre decir de los demás por lo que hicieron, pero una cosa es cuando somos nosotros los que estamos en la situación. Pero bueno, la palabra nos enseña las consecuencias del pecado. El pecado nos aleja de Dios y créame, vivir una vida separado de Dios es lo más terrible que le puede suceder a una persona. Hay personas que ni lo saben, que no saben que su infelicidad, todas sus situaciones es por no dejar que Dios esté en su corazón. Pero nos aleja de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos, de nosotros mismos. Y entonces estamos en un mundo donde nos quieren vender que ser cristiano es vivir una vida de no. No sé los jóvenes si han escuchado este término, pero dicen, si tú eres cristiano, es que ser cristiano es no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no y no. Cuando realmente no es correcto. Porque cuando hacemos caso a los no que nos dice la palabra, ¿usted sabe quién es el más que se beneficia? Nosotros. Yo conocí al Señor a los 19 años. Hubiese querido conocerlo antes. Porque a los jóvenes que están aquí, uno se evita tantos problemas cuando uno le entrega su vida al Señor. Uno se evita tantos problemas cuando uno deja que el Señor reine la vida de uno. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera conocido antes, me hubiera evitado muchos problemas. Así que lo que el mundo quiere vender como que ser cristiano es todo no. Realmente es sí. Sí vas a poder echar hacia adelante. Sí vas a poder recibir el regalo de la vida eterna. Sí vas a poder tener una familia en orden. Sí vas a tener una vida de integridad. Pero lo que el mundo quiere vender como no es sí, porque es para nuestro bien. Pero entonces, el arrepentimiento tiene unos beneficios. Dice,
El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de acción. El arrepentimiento lleva a la vida y es una parte necesaria de la salvación. Dios ordena que todos se arrepientan y tengan fe en Cristo. Repito, ¿fe en quién? En Cristo. Porque también estamos en un mundo donde la gente pone la fe en tantas cosas. Es increíble, pero yo conocí una persona que era de santería y tenía una fe en los santos terrible. Y ahí me di cuenta cómo la persona tenía esa convicción y dije, tenía la fe, pero en el lugar incorrecto. Por eso, fe en Cristo. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento es un pecado grave con consecuencias nefastas. Los que no se arrepienten viven en un estado de desobediencia a Dios sin prestar atención a su llamado a la gracia. Y me queda una definición última. Y es la definición de confesión. Porque uno dice, ¿por qué confesar pecado? ¿A quién le gusta decir que ha hecho algo malo? Seamos honestos. A nadie le gusta tener que decir las cosas que ha hecho. Pero la confesión, dice, hay dos acepciones principales de este término en las Escrituras. Primeramente se refiere al hecho de decirle a Dios los pecados que hemos cometido buscando su perdón. Todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento suponía que cuando alguno pecare, confesara aquello que se pecó, como tradición para recibir el perdón divino. Era necesario verdadero arrepentimiento. En el día de la expiación, el sumo sacerdote confesaba sus pecados a los pueblos. La confesión podía ser individual, pero también colectiva. Hay perdón si confesamos nuestros pecados. Hay bienaventuranza después de la confesión. Y la otra forma en que se usa el término significa declaración abierta o pública que hacemos identificándonos con Dios, con su Hijo Jesucristo, con su obra y con su pueblo. David decía, yo te confesaré entre las naciones. El pueblo de Dios recibirá bendición del perdón si se convirtiere y confesara. El que confiesa al Señor Jesús, Jesús también lo va a confesar delante del Padre. Qué tremendo, porque como dice Filipenses, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y mire, todo cristiano constantemente tenemos que reevaluarnos. Me gusta que cuando dice que en el Antiguo Testamento había que esperar para el momento de la expiación de los pecados. En los trabajos a veces cambian los sistemas. Sé que hay personas de recursos humanos, pero antes las evaluaciones eran bien diferentes. Usted decía, esto es lo que tú tienes que hacer, lo hiciste, no lo hiciste. Pero esto de recursos humanos con los años sigue cambiando de una forma, ¿verdad? Y por lo menos en mi trabajo ahora las formas de evaluaciones son los mutual expectation. Es un sistema de evaluación donde yo te digo lo que la compañía espera de ti y tú me vas a decir que tú esperas de mí. Y entonces es un sistema de que como que ahora el empleado te puede decir, no, es que a mí no me gusta como tú haces esto y esto y esto. Y uno se tiene que quedar callado. Y si te dice algo. Traigo esto porque la compañía pues estableció de que todos los meses hay un one-on-one, un uno a uno, donde el empleado con el gerente se reúne y discute. Yo he tenido un problema con ese sistema y es porque me ha costado adaptarme a él. Porque para mí, si hay una situación con algún empleado, esperar un mes para reunirme con ese empleado, para decirle algo, es como mucho tiempo. Entonces, si tú no haces buenas notas, se te puede olvidar. Y a mí me gusta de que si hay algo, uno llama al momento y uno no trabaja al momento. No tienes que esperar a acumular. Lo que es bueno, porque antes si la evaluación era una vez al año, te sacaban cosas de hacían 11 meses para atrás. Lo traigo desde el punto de vista de que antes había que esperar que se hiciera el sacrificio del sumo sacerdote. O sea que si tú habías fallado, tú tenías que esperar ese momento. Yo me imagino, y que tú hacías todo ese momento que tú sabías que habías fallado a esperar el perdón. Así como la evaluación es mes a mes, usted sabe que es lo más tremendo. Que si volvemos al texto que leímos de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es que si uno sabe que uno ha cometido algún error o ha hecho algo malo, no tienes que esperar un one-on-one en un mes. No tienes que esperarle que el sumo sacerdote vaya a hacer el sacrificio por la expiación o por el perdón de tus pecados. Jesús está al alcance de una oración. No sé si le ha pasado y cuando lo digo, mira hermano, yo necesito del Señor constantemente.
Yo no quiero aparentar ser una persona bien espiritual. El Señor sabe que yo necesito de Él todos los días. Recuerdo que en una ocasión, en el trabajo, una persona dijo un comentario, yo le hablé fuerte para atrás. Y era porque me estaba diciendo que, me dijo Gille, viene Gille. Y tú no puedes estar hablando de religión. Y fue una pregunta que hicieron. Y yo le dije, ¿tú ves esa tabla ahí? Ahí dice lo que no se puede hablar, lo que es hostigamiento y harassment y todas esas cosas. Ahí no dice que yo no puedo hablar de Dios. Y le hablé y fue un careo, pero fui redarguido. Porque quizás tenía razón con lo que estaba diciendo, pero la forma no. Entonces, ¿cómo uno puede darle testimonio del amor del Señor si uno va como a atropellar a la persona con lo que está diciendo? Y en ese momento fui redarguido. Y cuando uno es redarguido, su carne no produce eso. Su carne jamás va a producir nada que quiera acercarlo a Dios. Deje de orar, deje de congregarse, deje de leer la Biblia. Y usted puede estarse congregando y puede estar apartado de Dios, porque lo necesitamos constantemente. Pero en ese momento yo tuve que entrar al baño y pedirle perdón a Dios. Pero no quedo ahí, después pedirle perdón a la persona. Pero lo traigo de que cuando uno es redarguido, cuando el Espíritu Santo le ministra algo a uno, uno tiene que actuar. Amén. Y esto es día a día. No importa cuántos años usted lleve perseverando en el Señor, cuánto Dios lo haya utilizado a usted, todos los días necesitamos del Señor y de su gracia y de su misericordia. Porque hay pecados que lo podemos cometer sin darnos cuenta. La palabra aún dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado. Eso está en Santiago. Es duro, ¿verdad que es duro? Pero es para que nos mantengamos bajitos. Porque entonces si uno lleva muchos años, me he leído la Biblia, soy un líder, pues me puedo creer como que ya yo estoy en cierto nivel o cierta altura y delante del Señor todos somos iguales. No se trata de que si uno es líder, lleva más años, tú estás cerca de Dios o tu oración va a ser más especial que... No. Todos estamos al mismo nivel. Pero quiero tocar unos puntos sobre el arrepentimiento y la confesión. Como decía Miguel anoche, cuando uno busca en la palabra hay tanto, pero tanto que a veces uno dice, ¿y cómo uno lo comprime eso en 2 horas es que tengo, ¿verdad? 2 horas era la plenaria, son bromas, son cortas. Si ve el programa está hecho para que tengamos tiempo de buscar la presencia del Señor y no cargado. Pero no se preocupe, no voy a tardar más de 2 horas. Pero cuando uno busca en la palabra hay tanto, pero tanto. Y voy a tocar unos puntos importantes sobre el arrepentimiento y la confesión, pero es para que podamos evaluarnos. Repito nuevamente, necesitamos del Señor todos los días. La oración del Padre Nuestro nos enseña algo bien importante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga sobre nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Pero después dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que en la oración del Padre Nuestro nos está enseñando la importancia de nosotros también reconocer nuestras ofensas, ¿verdad? Y que también perdonar a otros. O sea que es algo bien importante. Pero punto número 1. En un momento empecé a llenar el punto y decía, diadre, son 20 puntos, terminamos por la noche. Pero tranquilo, no son muchos. Punto número 1. El arrepentimiento es un requisito para la comunión con Dios. ¿Recuerden que le dije que podemos confesar pecado, podemos confesar algo y no estar arrepentido? Hay gente que ha dicho, yo maté a la persona y no me arrepiento. Lo ha dicho. Por eso es que lo confesé, pero no hubo arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es requisito para poder tener comunión con Dios. Miren, 2 de Reyes 17:13, esto no se va a proyectar, lo voy a leer. No le digo para que lo vaya buscando, si va a anotar puede anotarlo, pero son varios versículos. Pero puede escucharlo. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que yo he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea que necesitamos seguir los mandamientos del Señor. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Esto no se trata solamente, sí Señor,
qué bueno que me perdonaste. No, tenemos que seguir sus enseñanzas para poder tener comunión con Él. Y Él dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. O sea que hay un requisito de arrepentimiento, de obediencia, de seguir su palabra para poder tener comunión con Él. Santiago dice, Santiago 4 del 7 al 10, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí dice que hay ocasiones donde cuando hay arrepentimiento va a haber lloro, va a haber tristeza, pero no es la tristeza. Es una tristeza diferente, porque cuando usted llora de quebrantamiento delante de la presencia del Señor, en eso hay sanidad. Porque es algo que uno reconoce como, mira, alma mía, tú sabes, como que yo necesito. Pero dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el arrepentimiento es un tipo de humillación. Porque cuando uno se arrepiente es como humillarte. No le gusta tu carne. A la carne no le gusta que busques de Dios, y lo he dicho, y lo voy a estar diciendo constantemente. Tu carne no quiere que ores, tu carne no quiere que leas la Biblia. El mejor ejemplo, usted no puede dormir, póngase a orar, póngase a leer la Biblia y le va a dar sueño. Da sueño. Usted no puede dormir, métase una vigilia y a las 2 de la mañana se va a quedar dormido, porque a la carne no le gusta las cosas espirituales. Cuando Miguel hablaba del ayuno, son las disciplinas espirituales. El ayuno, la Biblia, la oración, eso no le gusta a la carne. Usted puede pasar un día a lo mejor sin comer todo el día porque está envuelto en trabajo, lo que sea, y no le da hambre, no le da dolor de cabeza. Usted decida enfocado a ayunar con un propósito espiritual y el infierno se revuelca. El infierno se revuelca y usted está como que quisiera, porque es que es algo espiritual, porque usted está luchando con su carne. Pero cuando nosotros logramos someter nuestra carne, el espíritu se vivifica, el espíritu recibe. Amén. El arrepentimiento involucra alejarse del pecado. Porque uno dice, yo puedo confesar, yo puedo arrepentirme, pero no vuelvas a caerte en el mismo sitio. Porque ya se vuelve como una costumbre, ¿verdad? Pero en el Salmo 51:17 dice, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que alejarnos del pecado. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, esto lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Usted sabe que ahora tenemos muchas versiones. Antes era más fácil porque como la única que había era Reina Valera, no había ningún problema de cuál versión es buena, cuál no, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hay muchas traducciones y se está esparciendo la palabra, ¿verdad? Todo el mundo en diferentes versiones. Pero me gustó la de Palabra de Dios para Todos en 2 Corintios 7, del 8 al 10, que dice, aunque le haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberle escrito. Y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento feliz por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio llevó a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte, porque hay una tristeza, pero es por estar en pecado. Pero cuando uno tiene la tristeza porque hay un arrepentimiento, porque me estoy alejando, esa tristeza es diferente, porque tiene un efecto en la eternidad, un efecto bueno en la presencia del Señor. Pero fíjese, cuando Pablo le dice,
no me arrepiento de haberle escrito la carta. Y cuando uno lee, recuerden que le digo que a veces la palabra nos confronta. Las cartas que enviaba el apóstol Pablo y lo que enviaba para atender eran asuntos difíciles. Oye, y esa carta no se la estaba enviando a los no convertidos. Esa carta se la estaba enviando a la iglesia, a los hermanos. Lo que nos deja ver que aunque nosotros estemos perseverando, congregándonos, buscando al Señor, podemos fallar, podemos equivocarnos. Y tenemos que cuidarnos, no tener una actitud como que yo estoy por aquí y los demás están por acá. En Lucas 18, del 13 al 14 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Algo parecido a lo que Miguel nos compartía anoche, del que está en ayuno y anda para que vean que estoy ahí en ayuno, que le dice, ya tú recibiste tu recompensa. Pero el publicano oraba dando como que, perdona, yo pecador, y su actitud no era la correcta. Dentro de la confesión de pecado, podemos ver en Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesaré aquello en que se pecó. El salmista 51, del 1 al 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras de mis rebeliones. Lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso es que la confesión es algo necesaria. Oye, y a veces tenemos que ser prudentes. La confesión y el uno compartirlo es importante porque uno le quita poder. Haciendo referencia a la historia que leímos de que por el niño no haberlo confesado, era esclavo. Pero nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados. Pero no está mal que podamos ir a nuestros líderes o personas maduras también para hablarlo y quitarle poder. Porque hay ocasiones donde se lo confesamos a Dios, pero quizás seguimos luchando. Pero cuando podemos tener a alguien donde se lo puedo confesar, donde le puedo decir, y esa persona ora por mí, y esa persona me ayuda, eso es algo poderoso. Pero el enemigo no quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. El enemigo quiere mantenerlos como mantenía el hermano por el pote de vinagre. No digas nada. Porque cuando tenemos pecados sin confesar o pecados sin arrepentirnos, tienen control sobre nosotros. Controlan nuestra vida, controlan nuestra mente, controlan todo en nosotros. Por eso es que la confesión es algo que debe ser de nuestro día a día delante del Señor. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo oro siempre le pido al Señor que me perdone de lo que haya hecho dándome cuenta o de lo que no hice y no me di cuenta. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? ¿Cómo le digo? El pecado es un tema que no es, como que no gusta mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia es bien tremendo, pero cuando hablamos de lo que es el pecado, es como que no gusta. Quizás su espíritu se puede estar gozando o quizás la carne esté, porque no es un tema que guste. Pero miren, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero qué tremendo, porque dice, no solamente nos perdona, limpiarnos de toda maldad. A veces uno se puede sentir como que está sucio o uno puede tener una batalla en la mente, pero la palabra dice que no solamente Dios te perdona, sino que te limpia. Y la limpieza del Señor, créame que no hay limpieza como esa. Limpiarnos de toda maldad. Por eso es que es algo que no es fácil, pero cuando lo logramos hacer sentimos libertad. No sé quién le haya pasado que alguna vez tenía algo también oculto, su mamá o nunca le dijo, y el día que usted logra decirlo, como que, como que se quitó un peso de encima, ¿verdad? Pues mire, Dios lo conoce todo. Muchas veces en la iglesia nos hemos acostumbrado a decir que todo está bien, ¿verdad? ¿Y cómo está? Bien. Pero estás bien, en victoria. Y la verdad es que a veces no estamos bien.
pero se nos pone una expectativa que siempre tenemos que decir que estamos bien. Yo a veces he pensado que a veces pecamos de mentir, porque decimos tanto que siempre estamos súper bien y no lo estamos. Y es como mentir porque no es la verdad. Hay que ser prudente, tampoco es que uno ande diciéndole a viva voz, mira, yo estoy luchando con esto, uno tiene que ser prudente. Pero es un ejemplo de cómo en algo que parece no tan importante, es un ejemplo de cómo quizás podemos mentir o fallar, de poner esa expectativa de que siempre estamos bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. A mí me sorprende cómo a veces en la iglesia todo el mundo está tan bien, pero uno va al culto de oración y tienen tantas peticiones, tantos problemas y dice, pero no dijo que estaba bien. Pues así nos pasa también cuando tenemos situaciones con las que tenemos que trabajar o que no están bien en nuestras vidas. Como nos hemos acostumbrado a decir que estamos bien, pues también hay cosas que guardamos en el closet, ¿verdad? En una ocasión yo predicaba y los closets es la cosa más espectacular de una casa. Cuando le llega una visita que usted no esperaba y está la sala regada y usted abre la puerta del closet, mete todo en el closet, lo cierra y eso quedó de show. Pero ¿cuál es el problema de los closets? El día que a usted le toca buscar algo o el día que le toca hacer una limpieza y dice, rayo, mira para allá lo que está en el closet. Porque como no lo estamos viendo, se nos olvida. Y a veces, por eso es que nosotros necesitamos constantemente buscarle al Señor para saber qué cosas tenemos en el closet. Porque a veces podemos tener situaciones con las que luchamos, quizás podemos tener pecados y los guardamos en el closet. Sabemos que está ahí, pero como no lo veo casi, trato de no acordarme, ¿verdad? Pero no quita de que está ahí guardado. Así que una casa sin closet sería terrible. Angie una vez me decía, porque la casa de nosotros tiene closet, pero uno siempre quisiera tener closet más grande. Y uno dice que si uno hace un closet hay que mantener controles. Porque mientras más grandes los closets, más cosas uno guarda. Y el día que usted se muda, se va a dar cuenta cuántas cosas hay en el closet. Bueno, siguiente punto. Cuando se ha confesado un pecado, ya sea a Dios, a la persona o a uno ha buscado ayuda, cuando uno ha trabajado el proceso de arrepentimiento, de que mira, confieso, me arrepiento, hay un punto bien importante y es hacer una restitución apropiada. Hay ocasiones que la confesión de pecado o el arrepentimiento tiene que ir acompañado de una restitución, porque a veces el problema del pecado o la situación, uno ha afectado a personas. Por lo general, esto sonará un poco, yo no sé, no es como, yo digo que el pecado embrutece. El pecado pone a uno bruto. Yo he visto personas tan inteligentes, tan tremendas, y cuando se han embarrado con el pecado, hacen unas cosas que uno dice, pero será bruto. Y es que el pecado embrutece. Cuando uno no aparta el pecado, no te arrepientes, no lo confiesa, el pecado embrutece y el pecado tiene sus consecuencias, te afecta. Pero entonces, cuando alguien peca, por ejemplo, cuando un hombre peca o una mujer, el efecto inmediato, si tiene hijos, son en su familia. Cuando uno no está bien, a quien primero uno afecta es a su familia inmediata. Eso es lo primero que sucede cuando uno no está bien espiritualmente. Y hay ocasiones donde nuestras situaciones, nuestras luchas, los afectamos a ellos. Pero estamos conscientes a veces de cómo vamos a restituir eso que hicimos. Mire, en Números 5, del 6 al 7, en Palabra de Dios para Todos, la versión dice, dile a los israelitas que en el caso que alguien, hombre o mujer, peque, causándole un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. Y el hacer esto deberá confesar el pecado que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó, más una quinta parte de su valor. O sea que si por tu pecado causaste un problema, dice, tienes que pagar. Pero tienes que pagar con intereses. Ve que tiene un costo porque hay que restituir. En Lucas también vemos otro ejemplo de Zaqueo.
Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero yo veo que ese ejemplo es fácil cuando tú tienes que devolver económicamente, porque es algo que puedes cuantificar. Es como que si son dinero, pues si le robé, le devuelvo más de lo que le robé. Pero ¿cómo tú restituyes un daño emocional? ¿Verdad? ¿Cómo tú restituyes cuando es algo que creas unas heridas? ¿Verdad? Y eso también es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro arrepentimiento cuando tenemos que restituir eso. Hay ocasiones donde si lastimamos a la familia y tenemos que pedir perdón y tenemos que entrar quizás en un proceso hasta de buscar ayuda. Y es válido. Miren, a veces nosotros cristianos y en las familias cristianas podemos cometer errores. Yo he tenido ocasiones donde he cometido errores, he dicho lo que no debía decir y he tenido que pedirle perdón a mi hijo, a mi esposa. Porque algo bien importante, si no nos gusta pedir perdón, pues trate de hacer las cosas bien. Mi mentor me decía, si no te gusta pedir perdón, pues no hagas las cosas mal. Pero si las haces mal, tienes que entonces pedir perdón, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, esa restitución. Y mire lo que sucede. Todos podemos tener un mal día en el trabajo. Y quizás cuando llegamos a nuestra casa, quizás le podemos ir de atrás para adelante a nuestros hijos, a nuestra esposa. Me acuerdo Carmelo cuando decía que esta semana de Boacán ha sido una semana intensa donde hemos tenido diferentes situaciones. Sucede. Porque quizás si llegas a la iglesia y estás bien cansado y llegaste extenuado, ¿y cómo estás? Y te dan un abrazo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero cuando llegas a tu casa quizás estás tan cargado del trabajo que a lo mejor le gritas a tu hijo, o le hablas un poco rofa a tu esposa. No, porque son las personas que más confianza tú tienes y tú sabes que te van a perdonar. Tú sabes que te van a perdonar, pero son pequeñas gotitas que van cayendo y hacen daño. Y eso también hay que restituirlo. Lo traigo como ejemplo porque tenemos que estar bien pendientes de que si en algo hemos fallado, debemos restituir. Nos arrepentimos delante de Dios si tenemos pecado, pero si ese pecado o esa falta ha afectado a otras personas, hay una responsabilidad de buscar y corregir lo que hayamos hecho y las consecuencias. ¿Dicen amén? No gusta, esto no gusta, porque decirlo es bien fácil, pero las veces que yo he tenido que trabajarlo cuesta. Es algo que causa dolor. Cuando tú tienes que entonces empezar a restituir como parte de lo que hayas hecho mal, ¿ok? Otro punto importante, el arrepentimiento debe ser sincero. Cuando uno es pequeño y dice, pídele perdón, y peleas con tu hermano, pídele perdón. Y tú dices, no le quiero pedir, pero que le pidas perdón, perdóname. Pero sabes que lo está haciendo porque tu papá o tu mamá te lo está diciendo que le tienes que pedir perdón. Pero ese perdón es sincero, es genuino, es obligado. Oye, es válido también, no lo quiero minimizar, pero lo estás haciendo porque te están diciendo que pidas perdón. Y lo que tiene el punto es que cuando nosotros pidamos perdón, cuando nosotros nos arrepintamos, procuremos que sea sincero. Y por eso necesitamos a Dios y al Espíritu Santo, porque hay veces que nuestra carne no es la mejor ayuda. Fíjese que todo se trata de Él. Si nosotros no tenemos a Dios, la vida es bien dura, porque con Dios lo es, imagínense sin Dios. En Jeremías 3:10, hay una parte donde dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Dios sabe si el arrepentimiento, la restitución o la confesión o pedir perdón, usted lo está haciendo sincero o no. Volvemos que en la iglesia nos hemos acostumbrado a decir que siempre estamos bien y poner una cara que estamos bien, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe realmente si en el corazón es sincero, es genuino. ¿Ok? Es válido. Yo en ocasiones he orado, Señor, no quiero
pero es lo correcto y sé que tengo que hacerlo. Ayúdame. Eso es válido. Es válido. El Señor conoce todo. También en Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Esto es como todo aquel que tiene hijos o sobrinos. Cuando tu hijo te dice te amo, sin que tú le estés diciendo nada, dígame si eso no derrite un corazón de un padre. No es lo mismo que pídeme la bendición a que llegue y te pida la bendición en automático. Pero cuando un hijo te dice, papi, te amo, cuando eso sucede, eso es algo que uno, el corazón lo pone, que yo no tengo manera de cómo explicarlo. Si lo vemos desde el punto de vista que Dios es nuestro Padre, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón sincero, cuando nos arrepentimos con un quebranto, pero sincero, Dios ve eso. Por eso es que podemos ver que en la Biblia, cuando los pueblos se arrepentían y cuando cambiaba, Dios tomaba en cuenta eso. Así que no es lo mismo cuando dice, pídele perdón, a cuando tú sabes que le tengo que pedir perdón. Yo creo que muchos se rieron, a muchos nos hicieron pedir perdón sin querer, ¿verdad? Miren, ya estoy terminando. Punto número 6, el arrepentimiento demostrado por acciones. El arrepentimiento demostrado por acciones. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos el ejemplo de cómo el haber hecho cosas terribles. Sabemos que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. El apóstol Pablo hizo cosas bien terribles, pero fue un instrumento de Dios tan poderoso para esparcir el evangelio, donde se veía el fruto del arrepentimiento, de cuando él se arrepintió de haber perseguido a los cristianos. Yo leí un comentario donde decía que, oye, y tiene que ver con el aguijón. Todo el mundo quiere saber qué era el aguijón, ¿verdad? Todo el mundo, es como un interés. Si pudiéramos encontrar la traducción, el aguijón era esto en específico. Y yo he leído tanto, y qué tremendo que no dice lo que es. Pero leí un artículo donde decía que el aguijón posiblemente pudiera ser la conciencia de él saber que había perseguido a los cristianos, de lo que él había consentido con la muerte de Esteban y todo eso, y que eso lo perseguía. Y que ese era su aguijón, de que constantemente era algo con lo que era atormentado. Y Dios lo permitía. Dios permite cosas en nuestras vidas, pero es para mantenernos bajitos. Porque nuestra naturaleza rápido la chuleta se trepa, ¿verdad? Nuestra carne es terrible. Pero leía de ese comentario que el aguijón de Pablo era el haber perseguido a los cristianos, ¿verdad? No estoy diciendo que sea eso, pero me resultó curioso porque nunca lo había visto, nunca había leído algo con relación a eso. Pero sus acciones demostraban el arrepentimiento, porque esparcía el evangelio sin importar lo que malo que él había hecho, era instrumento de Dios. En Mateo 3:8, cuando Jesús dice, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. En Daniel 4:27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y el último punto, pero bien importante, junto con la confesión de los pecados y con el arrepentimiento, no puede faltar la obediencia al Señor. La obediencia es clave. Es bien importante. En Ezequiel 18:21, en palabra de Dios para todos, dice, y si el malo se arrepintiere de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir. No será condenado a muerte. Ninguna de sus maldades será utilizada contra él debido a las buenas obras que hizo y se le permitirá vivir.
el Señor Dios dice, ¿crees acaso que en realidad quiero que el malo muera? Está claro que si se arrepintiese de su maldad, se le permitirá vivir por la causa de su obediencia. Y en 1 Samuel 15, del 22 al 23, pero Samuel le respondió, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que la ofrenda, que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Y eso fue a Saúl. Pero cuando dice la obediencia es mejor que el sacrificio. Y con este versículo quiero terminar. Está en el Salmo 139, del 23 al 24. Y lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está ahí? Sí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Lo quiero volver a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Por eso es que constantemente tenemos que buscar al Señor y que Él nos muestre qué áreas de nuestra vida necesitan ser trabajadas. Porque quizás el closet lo tengamos lleno y no queramos mirar algunas cosas que nos pueden causar dolor o que quizás nos pueden ser vergüenza. Y entre el dolor y la vergüenza, pues quisiéramos dejarlo guardado en el closet, pero Dios quiere que podamos tener tranquilidad. Miren, el caminar, terminaron las Olimpiadas. Ustedes saben lo que son la carrera de 100 metros. ¿Verdad? Las carreras de 100 metros, promedio como de 12 segundos, algo así. O sea que si tú no la viste en el momento que fue la carrera y no tienes para darle para atrás, te la perdiste. Porque es una carrera de 100 metros. Pero ¿cuál es la diferencia en la carrera de 100 metros a un maratón? Para mí los maratones eran de 10K. Carmelo me instruyó y me dijo, mira, hay maratones de 40 y pico. ¿Sabes? Maratón. 10K, eso es del Teodoro Moscoso. Pero los maratones son a largo plazo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que la carrera de 100 metros es rápida. Tú tienes que dar todo tu esfuerzo para llegar primero. En un maratón, los que saben no arrancan primero. Tú tienes que ir con calma, porque durante el camino muchos se van a cansar y los que arrancaron rápido se cansan y se quedan. Y yo lo veo que el caminar en el Señor es un maratón, no es un 100 metros. No hay prisa. A veces nos ponemos la presión y la carga que queremos resolver todos nuestros asuntos rápido. Tenemos toda una eternidad. Estamos en este lado de la eternidad y va a haber el otro lado de la eternidad. Por eso es que lo que nos toca a nosotros es perseverar hasta que Él vuelva a buscarnos o nos toque partir con Él, buscándolo día a día, cuidándonos de no engañarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la tendencia a veces de bajar la guardia. Oye, Carmelo nos ministraba eso en el aniversario 53 allá en la catacumba. A veces las situaciones son necesarias, Dios las permite, pero es para que no bajemos la guardia. Porque cuando todo está bien, usted ora menos. Cuando usted tiene una situación, usted ora más. O la mayoría, les pasa. No digan, por favor. Pero eso suele pasar. Cuando ocurre una situación es cuando más te acercas a Dios y Dios lo permite. Y en el maratón, por eso es necesario. Por eso es que no bajemos la guardia, tenemos que estar conscientes que necesitamos su misericordia todos los días. Todos necesitamos su misericordia todos los días. Y este caminar, el ayer ya pasó. No podemos quedarnos con la gloria
lo que hicimos ayer. Esto es todos los días. No importa el tiempo, todos los días tenemos que buscarle a Dios. Pero lo más tremendo es que Él prometió estar con nosotros todos los días y nos dejó a su Espíritu Santo. Con este pensamiento termino, no es bíblico, lo escribí, pero para que sepan que no es bíblico. La confesión nos libera, pero el arrepentimiento nos transforma. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Yo te pido, Padre, que lo que nos has ministrado, Señor, lo que me has ministrado a mí primeramente, Señor, lo que he compartido, Señor, sea de algo para beneficio para nuestras vidas, Señor. No para señalar, no para condenar, no para marcar, Señor. Simplemente para que podamos estar claros de la importancia, Señor, que delante de ti, Señor, estamos desnudos, Señor. Que tú lo conoces todo, Señor. Y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, y que nos continúes ministrando en este retiro, Señor. Ahora vamos a tener un tiempo de oración tremendo, especial. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente, Señor, porque te anhelamos y te necesitamos, Señor. Oramos a ti, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.